Bueno, buenos días. Muchas gracias al Instituto nuevamente por esta invitación. Honorables miembros de dicho instituto, panelistas, personas que están acá presentes, hermanos cubanos, venezolanos, quienes se encuentran también a través de las redes. El tema de hoy es la influencia del fracaso mutuo, Cuba y Venezuela. Quiero hablarle precisamente de esa alianza castrista, chavista, que llevó a nuestros pueblos al fracaso y a la ruina. Esta historia comienza cuando en 1993 es invitado Hugo Chávez Frías a Cuba con honores militares. El golpista llega a Cuba sin ser presidente, con honores presidenciales. Llega a Cuba y es recibido por Fidel Castro. Luego, en el 98, cuando es elegido en Venezuela como presidente, ahí comienza esa alianza, esa fusión entre Castro y Chávez. ¿Cuál era el futuro de ambos países? ¿Qué aportaría Venezuela? Venezuela aportaría el petróleo y el financiamiento al régimen cubano. ¿Y qué aportaba Cuba? Cuba aportaba ideología y asesorar a Hugo Chávez para su permanencia. De esta forma, la Revolución Cubana encontró en el petróleo el oxígeno financiero que le permitió alargar su agonía, mientras que el chavismo encontró en Cuba el prestigio simbólico de Fidel Castro para consolidar un régimen, una dictadura. Según datos, se dice que Venezuela aportaba 100.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. Eso reportaba una ganancia de 40 millones de dólares para el régimen cubano. Mientras tanto, Cuba, tras 60 años de dictadura, le aportó a Venezuela el envío de más de 50.000 colaboradores en diferentes áreas, en las áreas de las medicinas, asesores de seguridad, asesores supuestamente en materia de inteligencia, y por supuesto tomaron los hospitales, tomaron las Fuerzas Armadas venezolanas, los registros y notarías los tomaron también esos asesores. Todo lo que fue la represión incluso de las manifestaciones pacíficas en Venezuela, se decía de un grupo denominado las avispas negras, que eran las principales personas que reprimían al pueblo venezolano que pacíficamente manifestaba por lograr la libertad de nuestro pueblo. En paralelo, la democracia desapareció del lenguaje político de ambos países. En Cuba, el artículo 5 de su constitución dice y se consagra como único y hegemónico el Partido Comunista. Y en Venezuela, en la constitución se establece que es una necesidad imperiosa de la Fuerza Armada no estar al servicio de parcialidad política alguna. Y en el artículo 3 se prohíbe la cesión de la soberanía a otro Estado, tal como lo hizo Venezuela a Cuba. El resultado es devastador. Por supuesto, Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de América a un 80% de pobreza crítica. Las instituciones en el 2004, como el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional de aquel entonces, el poder electoral, fueron convertidos en un instrumento más del régimen venezolano. Y todo esto, por supuesto, bajo el asesoramiento del régimen cubano. Cuba, tras más de 60 años de dictadura, mantiene unos salarios tan pobres como los que existen hoy en día en Venezuela. Hoy, me atrevo a decir que ambos regímenes entran en un ocaso. La Revolución Cubana sobrevive gracias a la migaja que todavía recibe de Venezuela, y el chavismo mutó
de un Estado a un Estado narcotraficante, encabezado por supuesto por Nicolás Maduro y todo su tren de mando, que hoy en día son terroristas. En definitiva, el castrismo y el chavismo es el espejo mutuo del fracaso histórico, político, económico y jurídico. Lo que los unió no fue la libertad de los pueblos, ni la justicia, ni la democracia, sino un pacto de poder para someter a nuestros pueblos. Hoy el coraje que representan nuestros presos políticos, tanto los que están en Cuba como en Venezuela, los exiliados que todavía siguen luchando desde afuera, pero siempre con nuestros corazones en nuestras patrias, Cuba y Venezuela, las familias que se encuentran dentro de estos países que luchan por dignidad y por libertad, es la llama que mantiene viva la fe y la esperanza. La historia nos enseña que ningún muro de opresión es eterno. Cuba y Venezuela no están condenadas al silencio, están llamadas a renacer. Muchas gracias.